tricolor como un símbolo de resistencia. Finalmente las movilizaciones populares son tan grandes y el cariño de la gente es tan grande que no se atreven a seguir con el juicio y Fox retira los cargos. Él regresa a la jefatura de gobierno y finalmente en 2005, a mediados del 2005, decide empezar a recorrer el país para postularse como candidato a la presidencia de la República. Camina por todo el país y el apoyo popular es enorme, enorme. Las encuestas lo ponían 15 puntos arriba y la gente feliz de que hubiera un cambio, porque Fox prometió un cambio y nada cambió, nada. Prometió muchísimas cosas y no ocurrió nada de lo que prometió. Al contrario, se fortaleció esa alianza del PRIAN, que desde entonces decíamos, no son dos partidos, es uno solo, es el PRIAN. Bueno, entonces viene una campaña tremenda contra López Obrador, que es López Obrador, un peligro para México. En la televisión, cámaras empresariales pagando en la televisión aquella campaña tremenda diciendo que él iba a endeudar al país, que íbamos a ir a la quiebra, que muy fuerte. Con todo y esa campaña, las encuestas le daban a López Obrador el triunfo. ¿Quién era el candidato del PAN? Felipe Calderón. Viene la elección y en la elección, justo el día que está el PREP con los resultados, el programa de resultados preliminares del entonces Instituto Federal Electoral, iba arriba López Obrador y de pronto lo rebasa Calderón. Pero además muchísimas casillas que no eran contabilizadas. Al PREP al otro día daba el triunfo a Calderón y todavía faltaban varias casillas. Desde ese momento nos dimos cuenta, pues, que había habido un fraude electoral. No quienes estábamos cerca de López Obrador, sino el pueblo entero se dio cuenta del fraude. Y comienza una resistencia civil muy importante y movilizaciones y movilizaciones. Y de ahí viene el plantón de reforma. ¿Qué pedía la gente? Porque eso salió de la gente, la consigna salió de la gente. La gente decía, voto por voto, casilla por casilla. Es decir, que se cuenten otra vez todos los votos. Todos los votos. Viene el conteo distrital y le da el triunfo a Calderón. Y siguen las movilizaciones. El Tribunal Electoral decide no abrir todas las casillas, sino abrir solamente el 8%. Se abren ese 8% en un conteo en los distritos electorales y la diferencia entre López Obrador y Calderón se reduce. Bueno, pues era evidente que si se hubieran abierto todas las casillas, el triunfo era de López Obrador, más muchas otras cosas. Ahí, cuando se analizan las actas de las casillas, pues nos damos cuenta que no concuerda nada, que la cantidad de votos emitidos no concuerda con la cantidad de boletas. Me tocó estar en esa investigación trabajando y nosotros estimamos que prácticamente le robaron a López Obrador alrededor de 2 millones de votos. ¿Quién estaba como presidente del Instituto Federal Electoral que no permite que se abran las casillas, que defiende el triunfo de Calderón? Ugalde. Ese Ugalde es el que ahora dice que México es autoritario.
Por una razón, porque el pueblo votó el Poder Judicial. Entonces ellos tienen derecho porque es un país libre, pero hay que recordar la historia, cómo fue. Lorenzo Córdoba, ya él duró como 13 años, creo, ahí en el Instituto, ya después Nacional Electoral, que en realidad pues defendía una posición política. Muchísimos recursos se gastaron en esa época de INE. Ahora, ayer que presentamos, que ya lo habíamos presentado antes, algo que está en las redes sociales, porque él dice es que nosotros estamos promoviendo el espionaje. No, eso salió en las redes sociales, lo conoció todo el mundo. ¿De dónde lo tomamos? De las redes. ¿Qué es lo que ayer planteamos? ¿Cómo es posible que el presidente del Instituto Nacional Electoral hable de indígenas de manera burlona, despectiva, racista, clasista? El presidente de la institución que supuestamente defiende la democracia y que presenta un amparo para que eso no salga en los libros de texto. Por cierto, me dijeron que en los libros de texto ya no aparece su nombre, sino porque el amparo estaba desde antes. Pero sí dice, un funcionario de esta institución dijo esto. Todavía ayer, bueno, ya ni voy a entrar en debate, pero soy indigenista, bueno, ya esas palabras, o sea, habla todavía más, pues, de mucha ignorancia. Entonces, ¿por qué contamos todo esto? Porque hoy hay jóvenes que tienen 20 años que ya participan, bueno, son adultos, participan en la vida pública del país, votan, pero pues nadie les cuenta estas historias, porque nacieron en 2005, no les tocó aquel periodo. Entonces a todas las jóvenes y los jóvenes es importante, y ahora todo está en el YouTube, lo pueden revisar, o en las redes sociales. ¿Cómo fue aquella época? ¿Qué pasó en aquella época? Se puede acceder a los periódicos para que se conozca la historia de México. ¿Cómo hay tanta hipocresía en el conservadurismo? Tanta hipocresía. ¿Cómo van a creer el presidente del PAN, líder del cártel inmobiliario en la Benito Juárez, ahora rasgándose las vestiduras porque un gobernador se subió a una camioneta? Mucha hipocresía. O el coordinador del Senado del PAN, que se fue 6 años a Estados Unidos muy preocupado por las investigaciones que pudiera haber en su contra por los fraudes que cometió en Querétaro, o el dinero que recibió él y su bancada cuando la reforma energética. Por lo menos son bastante caraduras, ¿no? Dan mucha hipocresía. Entonces, claro, hay cosas que pasan en nuestro partido que nosotros tenemos el derecho a criticar y a decir, y todo el militante de un partido político tiene derecho. Pero también, porque ahora ellos son los puros, pues no, ¿verdad? Allá hay gobiernos con mucha corrupción. Hablamos de Calderón, García Luna, porque que yo sepa no han pedido disculpas. O sí, ¿no, verdad? O Lorenzo Córdoba, que haya dicho, la verdad no debería de haberme dirigido de la manera en que me dirigí, pido disculpas. No hemos escuchado nada de eso.
Entonces, por eso hay que recordar la historia del país, la historia reciente, la historia. Hay una canción de León Gieco que dice la memoria es alma de la vida y de la historia. Algo así dice, a ver si me recuerdo. Bueno, para seguir hablando de historia y para seguir con el tema de Malitzin, probablemente doña Marina, como también se le conoció, fue la primera mujer políglota en la que hoy llamamos continente americano y una de las pocas de su época en su capacidad de lingüística reside tal vez de sus mayores virtudes. En su libro Tus sueños, imperios han sido, Álvaro Enrique de Vela le decían Sas Malitzin, doña Amarina, porque conectaba con el mero fundamento de todo. Fue por eso que cuando llegaron a la ciudad, ella tenía más fama que Cortés. Nadie sabía que él se llamaba Hernando Genatzin. Lo debieron haber llamado, porque para ellos era el Huey Caxtitlán, el que habla por Castillo, y acompañante de Malitzin, el Malinche. Sí, ya vamos a empezar con ese tema, ya prontito. Vamos a invitar a Jesús, a Federico Navarrete, nos está ayudando José Alfonso también, a la reivindicación de la figura de Malinche. Hay un libro también muy bonito de Laura Esquivel, porque es importante, más en el año de la mujer indígena, ya lo hablamos aquí, ¿no? Esta idea de paz, de dónde venimos los mexicanos. Pues podría pensarse en aquella época, ¿no? Hoy reivindicamos algo distinto. Y por último, Presidenta, con el propósito de fortalecer acciones interinstitucionales que garanticen la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora, y el secretario de Marina, almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, firmaron ayer jueves un convenio de colaboración con el fin de establecer una ruta de trabajo conjunta que permita incorporar la perspectiva de género en el ejercicio presupuestal de la Secretaría de Marina, así como promover la difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres mediante el programa de atención médica de primer contacto en zonas de difícil acceso. Es tiempo de mujeres, Sofía. Es tiempo de mujeres. Vamos, ya son 9:09, ya. Ahora me fue un tema. A ver aquí, que no había sonido. ¿De dónde? Vamos, sí, después vamos a hablar de eso, porque estamos trabajando para poder atender de manera integral. Ha habido bastantes avances, pero todavía no cerramos. Entonces, y de todas maneras, hay que hablarlo allá en Sonora también. Entonces, hicieron ahí un evento ahora que ocurrió, ahora que se cumplieron 11 años del derrame, y bueno, ellos manifiestan que aún que no se ha remediado, el río, que continúan pues consumiendo el agua contaminada, y bueno, está el hospital que quedó en obra negra en Ures, todavía está ahí en obra negra. Lo que estamos buscando es que la empresa se comprometa a varias acciones, entre ellas las acciones de remediación del hospital, plantas de tratamiento, potabilización, operadas ya por el gobierno estatal y por el gobierno federal. Entonces se está trabajando todavía en eso y no va a haber nada que hagamos que afecte, sino al contrario, que ayude a todas las poblaciones de Sonora afectadas en aquel momento.
Presidenta, nada más para cerrar este tema del río Sonora, preguntarle si la Secretaría de Salud ya tiene algún informe de cuántas personas y qué tipo de enfermedades se han generado ahí en el río Sonora a lo largo de estos 11 años. No sé si hay alguna enfermedad que haya repuntado. Hay ya cifras oficiales de que se han encontrado metales pesados tanto en sangre como en la orina de los Tiene pobladores. que ver también el acuerdo con un seguimiento epidemiológico permanente y de revisión de la población. Entonces es un acuerdo integral que favorece muchísimo a la población y que la empresa está dispuesta a apoyar. Entonces ya en cuanto tengamos el acuerdo o los principios del acuerdo, nos está ayudando mucho Rosa Isela en eso y está participando el gobernador de Sonora, ya lo presentamos. Muchas gracias, Presidenta. Shaila, agente Grupo Gil. Según el New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de firmar una orden ejecutiva hacia el Pentágono para que la fuerza militar pueda combatir el tráfico de fentanilo, particularmente hacia los cárteles mexicanos. ¿Se han informado algo sobre eso? ¿Tiene usted información? Algo informó que iba a venir una orden así, pero no tiene nada que ver con el territorio mexicano. Tiene que ver con su país, no tiene que ver con nuestro territorio. O sea, al interior de Estados Unidos. Al interior de Estados Unidos, exactamente. Presidenta, igual sobre Estados Unidos acaba de revocar la visa al empresario mexicano ligado a Genaro García Luna, Eduardo Margolis. Este empresario fue asesor de seguridad en el gobierno Whisky Lucar en 2019 y tuvo diversos contratos, pero según lo que reportan también está investigado por el gobierno de México, desde la Secretaría de la Función Pública, ahora Secretaría de Anticorrupción, y también desde la Fiscalía General de la República. Incluso también ha tenido contratos y tuvo contratos millonarios durante muchos años. Este empresario es el que habría estado detrás de no uno sino varios casos, como incluso el encarcelamiento de Israel Vallarta. ¿Qué información tiene sobre esto, las investigaciones que se están llevando a cabo? Sí, el Gabinete de Seguridad de la Fiscalía lo puede informar, sí hay información, pero preferiría que ellos pudieran darla. Presidenta, y ya que estamos preguntándole nuevamente sobre Israel Vallarta, ¿qué pasa con la Comisión de Atención a Víctimas, la CEAP? Hay varias, no quejas, pero sí señalamientos sobre la falta de seguimiento que le están dando a casos de víctimas ya reconocidas, sobre todo de tortura, como fue sí el caso de Israel Vallarta, también el de Brenda Quevedo. ¿Se podría dar algún acercamiento de las víctimas con la CEAP o que Israel Vallarta en este caso se sienta? Permanentemente. En el caso de Israel Vallarta, él tiene que solicitar y hay un procedimiento que establece claramente la ley de víctimas para poder hacer un resarcimiento. Entonces tiene que iniciarse este procedimiento si él así lo desea. Y está abierta la Comisión de Víctimas para recibirlo a él o a cualquier persona que piense que está en una situación en donde la autoridad en su momento haya abusado y tienen derecho a un resarcimiento integral. No solamente es un asunto monetario, tiene que ver incluso con el perdón que pueda otorgar el Estado mexicano. Entonces, él y otras personas pueden acercarse. Está trabajando desde mi perspectiva bien la comisión y si hay algún problema, pues evidentemente lo atendemos. Justo por eso lo preguntaba, porque tiene el reconocimiento de la CEAP como víctima y sí en algún momento mientras estaba en prisión se le dio el seguimiento, sobre todo atención psicológica, pero fue por un periodo muy breve, entonces sobre todo iría enfocado a eso. Y preguntarle si en algún momento se ha pensado en reunir con él. No. Presidenta, ni él lo ha solicitado tampoco. Si él lo solicitara, quedaría abierto. No lo ha solicitado. Y Presidenta, solo para cerrar, el mecanismo de protección se ha informado, o sea, hay varias notas en donde se señala que el mecanismo de protección tiene recursos limitados por la Secretaría de Seguridad. ¿Qué hay sobre eso? ¿De protección a periodistas? Exactamente. No, tiene un recurso, pero si se requiere más, se da más. O sea, no hay una limitación de recursos para el apoyo a periodistas que a partir de una evaluación en donde solicitan un apoyo, se les otorga. ¿Se planea hacer ajustes al plan que trae el mecanismo o se mantendría como está? Pues habría que verlo con la Secretaría de Gobernación. En este momento
No lo tenemos en el plan, pero si así lo desean, por supuesto, se abre un diálogo para ver cómo puede reforzarse el apoyo a periodistas. Y ya solo para cerrar, retomando el caso de la propiedad intelectual y de los artesanos, además de las pláticas, ¿cómo fortalecer la protección para que no se caiga en una apropiación cultural, entendiendo que viene un fortalecimiento sobre todo de los artesanas y artesanos? ¿Y cómo podríamos o cuáles son los mecanismos que se tienen pensados para fortalecer y evitar lo que pasó, por ejemplo, con Adidas? Sí. ¿Quieres comentar, Marina, cómo está en la ley y cómo lo estamos pensando? Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en todo esto. El gobierno, desde la Secretaría de Cultura, inició hace 4 años, 5 años casi, un movimiento llamado Original, que surgió a partir del plagio. Y a partir de ese plagio se empezó a tomar conciencia desde las comunidades artesanales y desde quienes no lo somos y desde quienes difundimos y promovemos el trabajo artesanal, de que eso estaba mal. Tuvimos que empezar desde un principio. La ley de protección, la ley de patrimonio, lo que vino a decir es que normativamente se estaba cometiendo un delito y quizá habría que difundir un poco más los alcances de esta ley. Toda la apropiación cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos, de sus expresiones culturales, que es también llamado plagio, es sujeto de un delito. Y ahora nosotros lo que hacemos a partir de ciertos lineamientos es intentar que primero exista un diálogo para no quitarle al artesano la posibilidad de comercializar o de colaborar con varias de estas empresas que tienen unos alcances comerciales muy amplios. Para todo eso se tiene una protección ya establecida desde el INDAUTOR y de acompañamiento al artesano, pero es muy importante que a nivel de discurso, a nivel de narrativa, desde quienes estamos alrededor de ese sector, pues sigamos diciendo que el plagio no es algo que se deba permitir y sobre todo callar ante él, como se hizo en este último caso. Muchas gracias. Y estamos revisando también el fortalecimiento de la ley para que queden claras las sanciones y también todo lo que está protegido, porque muchas veces está relacionado con arqueología, con piezas arqueológicas, pero no, tiene que estar relacionado con la creatividad y la creación de hoy también. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, yo creo que ya cerramos a 9:18. ¿Perdón? No, pero no. Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado. Porque además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, de que no está permitido ni es parte de ningún acuerdo, ni mucho menos, no han planteado. Cuando lo han llegado a plantear, siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero que de eso no. Entonces no. Incluso fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio. Las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están muy reguladas. Yo creo que somos el país que más regulación tiene para agentes extranjeros, sean de Estados Unidos o de otro país. Bueno, pues vamos a ver cómo está la orden ejecutiva, pero no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio. Sí. Bueno, cerramos ya. Vamos con... bueno, está el video de Zapata. ¿La qué? ¿Cuál canción?
Pero ¿cómo dice? A ver, pónganla tantito y luego ponemos el homenaje a Zapata y luego Suave Patria con Bulmaro, que es de las secciones más vistas de toda la mañanera. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. Ay, ya la cortaste. Bueno, vamos con Zapata y luego Suave Patria.